Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Comenzamos una nueva serie de predicaciones. Gloria a Dios. Confiamos que Dios nos va a bendecir en esta serie de predicaciones. Y está basada en la primera carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo y la segunda carta, y también Tito, son las llamadas cartas o epístolas pastorales. Por la perspectiva que tienen de Pablo instruyendo a Timoteo para que cuide a la congregación, para que cuide a la iglesia, la que él está al frente de ella, en todos los aspectos, y trata varios temas de la vida cristiana, de la fe cristiana, y creo que vamos a aprender varios principios que van a ser de bendición para nuestra vida. Porque recordemos que la predicación de la palabra no es para que solamente tengamos un poco más de conocimiento, sino para que crezcamos en la fe y en la vida diaria nosotros. Amén. Así que pedimos a nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, al Espíritu Santo, que nos bendiga en este inicio y en la predicación de hoy. Amén. Así sea. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. El texto dice así: Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido, y pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Cuando los incrédulos y los cristianos carnales, porque la Biblia nos enseña que hay cristianos carnales, Pablo lo dice claramente en la primera carta a los Corintios. Habían espirituales, pero muchos de ustedes, vosotros, les dijo a los corintios, sois carnales. Bueno, entonces decía que los incrédulos y aún a los cristianos carnales que no tienen amor por la verdad de Jesucristo, por la verdad del Evangelio, por la verdad de la fe cristiana, abren la puerta para creer doctrinas extrañas, doctrinas engañosas, incluso mitos, fábulas, dice la traducción. Por eso es que es muy importante lo que Pablo le está diciendo a Timoteo para la iglesia y lo que el Señor nos dice a nosotros a través de esta bendita escritura, a nosotros hoy.
decía otra vez que los incrédulos que no aman la verdad o rechazan la verdad del Evangelio incluso, una y otra vez, incluso el Señor permite que espíritus de error y de engaño vengan a ellos y los engañen y paren creyendo mentiras y con vidas totalmente desordenadas. Pero al cristiano también, el cristiano carnal, le puede pasar eso. Por eso vamos a ver en este texto, y estamos viendo en este texto, el propósito por el cual el Señor nos ha dado estos mandamientos. Es su gran amor. Pablo le está diciendo a Timoteo, los consejos que te voy a dar o que te estoy dando, las instrucciones, nacen del amor de Dios en mi corazón, del amor de Dios para ustedes. Él no quiere, Pablo no quería, que los demás hermanos de Éfeso cayeran en el mismo engaño de que ya habían caído algunos. El Señor no quiere que su iglesia se extravíe y caiga en doctrinas falsas, conductas erradas, y caiga en fábulas, en cuentos, y por supuesto afecten su vida cristiana. Por eso la intención de Pablo para Timoteo es mandarle a que aquellos que están enseñando doctrinas diferentes, extrañas, se los impida y que lo haga realmente por amor. El amor que nace de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, no fingida, es lo que dice el texto. El que se desvía hacia doctrinas erróneas, lo que dice Pablo entonces es que se está alejando del amor de Dios en su corazón. Se está alejando de tener una buena conciencia y de una fe sincera, y cayendo en el desamor y en el egoísmo. Pablo trata de resaltarle a Timoteo la gravedad de las falsas doctrinas que resultan, en este caso específico, de fábulas, dice el texto, fábulas, y de genealogías interminables que paran esclavizando a aquellos que debieran tener libertad, que debieran tener el amor de Dios fluyendo en sus vidas. Y eso fue lo que le pasó exactamente a la mayoría de los fariseos, que comenzaron con una buena intención, amando la ley del Señor, amando a Dios, y quisieron guardar de manera estricta la ley. Así comenzaron al principio los escribas también. Pero después de haber dejado de amar la verdad, amar la verdad recibida y revelada, empezaron a escuchar algunas leyendas, algunas fábulas que contaban algunos que se habían infiltrado dentro del pueblo de Israel. Y eran enseñanzas un poco extravagantes, pero que a muchos le llamaban la atención. Y esas enseñanzas las fueron colocando en un libro que se llama hasta el día de hoy el Talmud. Explicaremos un poquitito más de eso adelante. Los fariseos empezaron bien, pero terminaron mal, porque empezaron a poner interminables mandamientos, prácticas religiosas de hombres, y comenzaron a ponerle cargas pesadas al pueblo de Israel. Y se olvidaron del amor, de la justicia y la misericordia. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le reclamó. Le reclamó en el buen sentido de la palabra. Le dijo, ustedes son tan capaces de guardar las minuciosidades, las pequeñeces de los mandamientos de hombre, y se olvidan de lo que es más importante, el amar al pobre, al desvalido, al que ha fracasado en la vida, al que está arruinado,
al que necesita ayuda, al enfermo. Se han olvidado de eso. Y eso es precisamente uno de los resultados de las falsas doctrinas, de las enseñanzas y creencias erróneas, que en algunos casos, como dice Pablo, llegan incluso al extremo de cuentos y de fábulas. Entonces, Pablo dice: Timoteo, te encargo que, por favor, hagas una labor de advertencia, que estés cuidando la iglesia que el Señor te ha encomendado, pues si no, sufrirán las consecuencias. A la luz del pasaje que hemos visto y hemos leído y estudié para compartirles a ustedes, podemos decir que hay unas verdades que resultan como el título que he colocado a la predicación número 1. Rechazar la verdad conduce al error. Recibirla conduce al amor. Ese es el título de la predicación. Rechazar la verdad conduce al error, recibirla conduce al amor. Bien. Veamos entonces ya después de esta introducción la consecuencia, la verdad número 1, de no amar la verdad. Conduce al error. Decía que el creyente que no ama la verdad recibida tiene el riesgo de parar creyendo doctrinas extrañas, extraviarse de la fe sincera. Y era lo que había pasado con algunos creyentes de Éfeso que cambiaron la doctrina, cambiaron la enseñanza que habían recibido. Eso lo dice el versículo 3 y comenzamos a explicarlo. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente. Pablo fue a Macedonia a predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de gracia, de amor, de misericordia, abierta para todos los pecadores, para que fuesen salvos solamente por la fe en Jesucristo, no por las obras, no por los méritos, no por las prácticas religiosas, sino por la fe en Jesucristo. Es decir, una salvación de pura gracia. Macedonia en el tiempo bíblico era parte de la Grecia antigua, la parte norte. Actualmente ya Macedonia, la que era la Macedonia antigua, ya no es parte de Grecia. Se llama ahora Macedonia del Norte y es una república o un país, mejor expresado, libre e independiente de Grecia a partir del año 2001. Pero bueno, ahí estaba el apóstol Pablo y cuando estaba ahí le mandó esta carta a Timoteo, que se encontraba a una distancia considerable en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso hoy queda en el país llamado Turquía, que es parte del Asia Menor. La iglesia había crecido mucho a pesar de que había mucha idolatría. Ahí había sobreabundado el pecado y sobreabundó la gracia. Pero ellos tenían que pelear la buena batalla de la fe defendiendo la doctrina. Entonces, ¿cuál fue la doctrina en esencia que ellos cambiaron? Pues la doctrina del evangelio sencillo, simple y claro, que puede entender el analfabeta, que puede entender el niño, el joven, que puede entender un ancianito, si la recibe con fe. El mensaje del evangelio es que Dios amó tanto a los seres humanos que se perdieron a causa de Adán y Eva, que Él mismo les proveyó la forma de salvarse. Y fue a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo a morir en la cruz por todos los pecados de los seres humanos, para que ellos tuvieran solamente el recibir con fe, creyendo esa obra de Jesucristo, para que fuesen salvos. El mensaje era sencillo, pero ellos comenzaron a cambiar esa doctrina y comenzaron a meter parte de obras y también creencias, fábulas, para que ellos pudieran, según ellos, conocer más de Dios.
Así comenzó la desviación, agregándole algo al Evangelio. Siempre que al Evangelio de Jesucristo se le agregan cosas, prácticas, ideas, penitencias, otro tipo de cosas, ya no es exactamente el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias, la entendían perfectamente los pescadores, la gente más sencilla en el tiempo de Jesús, los analfabetas, los leprosos, los que no tenían letra ni preparación, entendían el mensaje del Evangelio y lo recibían. Pero algunos que estaban en Éfeso empezaron a enredarse en una serie de creencias, en una serie de prácticas y de cuentos que vamos a explicar que los paró desviando del amor sincero, del amor puro de nuestro Dios en Jesucristo. Algo parecido sucedió también en la iglesia de Galacia. En Gálatas 1, 6, 8 dice así, para que veamos que puede pasar, si pasó en Galacia, si pasó en Éfeso y ha pasado a lo largo de la historia en la iglesia, puede pasar y ha pasado de hecho en la iglesia del siglo XX y del siglo XXI. Por eso hoy tenemos que estar también de manera alerta a mantener la doctrina que hemos recibido. Dice así el texto. Gálatas 1, 6, 8. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo o de Cristo. Pero si aún nosotros, oiga lo que dice Pablo, aún nosotros, alguien que ha estado predicando, ha estado enseñando de manera pues clara, enseñando la palabra de Dios, explicando lo que dice el texto, la escritura, no ideas, no lo que uno piensa, sino lo que el texto dice. Si aún nosotros que enseñábamos bien, dice Pablo, o aún un ángel del cielo, ángeles. Bueno, entre paréntesis, a los judíos les encantaban las historias de ángeles, que se inventaron muchas historias de ángeles y las colocaron en sus escritos posteriores. No están en el Antiguo Testamento que tenemos hoy, ni en el Antiguo Testamento que tiene la Biblia hebrea. Les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Es una advertencia y una sentencia muy dura, pero es lo que se merecen los falsos maestros, dice Pablo. Así que cambiaron esa doctrina los de Éfeso, por esa doctrina, esas religiosidades. Ahora voy a mostrarles con un versículo, con un texto de la Escritura, que los incrédulos que rechazan la verdad del Evangelio, que rechazan cuando se les evangeliza, cuando se les presenta el plan de salvación, de que Dios ama a los pecadores, pero que el hombre pecador no se puede salvar a sí mismo, y que la única forma de salvarse es creyendo en Jesucristo, que fue el sacrificio, fue la ofrenda, fue el precio de todos nuestros pecados, y aquel que ponga su fe en Jesucristo es salvo eternamente. Esa es la verdad. Pero aquellos que se niegan una y otra vez, hablo de los incrédulos en este caso, vean lo que Dios hace. Es impresionante, pero es la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, 9, 12 dice así. Aquí está hablando en el contexto de el hombre de pecado, el inicuo, traduce en otras versiones, el malvado, dice la NBI, vendrá, está hablando de una de las señales antes del retorno del Señor, que aparecerá el hombre de pecado, el malvado, el inicuo. Vendrá, dice, por obra de Satanás, con toda clase de milagros y señales y prodigios que parecen muy verdaderos, muy ciertos, pero son falsos. A veces difíciles de percibir y de discernir si son verdaderos o falsos, pero el texto dice que son falsos. Ahora dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden, esta es la parte,
por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Entonces, el que se niega a amar la verdad va a creer mentiras diabólicas incluso. Religiones que tocan en lo oscuro, en aspectos espiritistas. Pero dice, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Por eso hay gente hoy, por la que hay que seguir orando, que cree mentiras diabólicas en las religiones que les prometen cosas maravillosas, conocimiento iluminado, pero están dentro de las mismas potestades diabólicas estas religiones. No los están llevando a Dios, los están llevando a condenación, a perdición. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, no tuvieron amor por la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Esta es una seria advertencia. A veces estas personas que han rechazado constantemente el Evangelio, uno puede ver que es difícil que salgan de esas creencias, de esas prácticas raras, extrañas, perturbadoras, que Satanás y los espíritus inmundos están detrás de ellas. Veamos el texto ya de manera más específica cuando decíamos que algunos de Éfeso habían prestado atención a fábulas y genealogías interminables. En 1 Timoteo 1:4, en la primera parte, dice así. Esta es la Nueva Biblia de las Américas. Dice, ni prestaran atención, o sea, que ya no siguieran prestando atención a mitos. La Reina Valera dice fábulas, y es correcto traducirla así. También la 1909 la traduce como fábulas, está bien. Pero realmente la palabra griega que aparece ahí es mito. Y fábula no es exactamente igual que mito. Porque la fábula es un cuento inventado, ciertamente, que procura dejar una verdad moral. Hay fábulas que son bonitas, que cuando alguien las lee, enseñan lecciones sobre la moral, sobre la rectitud, la integridad, etcétera, etcétera. Pero la palabra mito va más allá. Ciertamente es una invención ficticia, pero que no proviene más que también de Satanás y viene del mundo de las potestades de maldad. Ese es el problema de los mitos. Por eso se traduce muy bien, a nuestro parecer, la Nueva Biblia de las Américas, como debe estar en el texto, mito. Prestarán atención que la NBA, traduce fábulas y genealogías interminables, pero otras, como la NBI, disculpen, se traduce como mitos. Porque cuando uno ve la palabra griega dice mito. La transliteración al español es mito también. Ahora, ¿estos mitos a qué se refieren? Se refiere a añadiduras con intención humanas a la ley de Dios y que luego se convierten en creencias que el enemigo utiliza para engañar y desviar incluso a los creyentes. Segunda de Timoteo 4:4 en la NBI dice así: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Esta es la versión a la que refería al principio, que sí traduce de manera más exacta la palabra griega fábula, como la Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera 60, la 1909 y otras. Mitos, sigamos leyendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí en el versículo 4:4, segunda Timoteo, regresemos a ese texto del 4:4 y vamos a leer así: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, llegará el tiempo en que no van a tolerar una sana doctrina.
la doctrina del Evangelio, la doctrina de Jesucristo. No van a tolerar que se les siga enseñando o se les siga predicando de que el hombre es pecador, que necesita ser salvo y que cuando se convierte ciertamente tiene la vida eterna, tiene el amor, el gozo, la fe, la esperanza, tiene la fortaleza del Señor, pero que también padecerá pruebas, dolores, sufrimientos, enfermedades y persecución. Esa es la doctrina del Evangelio. Pero si usted se da cuenta, no solo en un tiempo atrás, sino principalmente en los años 90, en el año 2000 para acá, hubo un gran empuje de una doctrina que estaba predicando ya una doctrina diferente. Estaba predicando un evangelio distorsionado, diciendo que todo aquel que se convertía a Jesucristo y ponía su fe, su confianza en Él, se le garantizaba prosperidad económica, se le garantizaba salud, se le garantizaba bienestar familiar, se le garantizaba bienestar matrimonial, que todo le iba a salir exactamente bien. Eso es una falsa doctrina. Si eso fuera verdad, Pablo estaría equivocado. Ahora, esta misma doctrina enseñaba que si no ocurría esa garantía de prosperidad en todo sentido y que no se enfermaría, pues Pablo estaría equivocado. Porque el hombre más consagrado, de los más consagrados que podemos ver en la Biblia, era Pablo. Pero Pablo pasó escasez, pasó persecución, pasó enfermedades, pasó tribulación, pasó soledad y pasó cárcel. Bueno, por eso Jesucristo dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicción. Eso sí, confíen que yo he vencido al mundo. Eso sí, yo los voy a ayudar. Van a ver mi gloria, van a ver mi poder, pero no les garantizo que no vayan a sufrir. No les estoy garantizando que no van a tener problemas, ni en su familia, ni en su matrimonio, ni con su salud, ni con su trabajo, no. Van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Eso es el Evangelio. Pero los mitos cuentan otro tipo de cosas. Las falsas enseñanzas ya no son bien, han avanzado en un buen sector de la iglesia, en el mundo entero. Ahora, no nos extrañemos, comenzaron en el Nuevo Testamento, comenzaron con las iglesias fundadas. Sucedió en Galacia, sucedió en Éfeso, sucedió en Corinto y en las demás iglesias. Pero esa es la triste realidad. Bueno, la palabra mito. Cuando uno busca el significado mito, en lo que significa en el contexto griego y en ese contexto del Nuevo Testamento, es decir, ficción, cuento de personas viejas también, personas ancianas. La palabra vieja la traduce el texto tal y como aparece. Tanto la Biblia de las Américas, la Reina de las 60 y otras. La palabra mito tiene dos enfoques: el enfoque esotérico y el enfoque de las ideas y la ficción que se le viene a las personas y paran enseñándolo como verdades. Entonces los mitos resulta en esa otra perspectiva como cuentos, literalmente en el texto dice como cuentos de viejas. ¿Han leído ustedes el texto, verdad? Como cuentos de viejas. Ahora, más suave lo diríamos nosotros porque la palabra vieja para nosotros suena un poco fuerte, pero en el texto y para los argentinos y los españoles la palabra vieja nos suena muy fuerte. Podríamos decir nosotros que son cuentos de abuelas. ¿Sabe más bonito, verdad? Cuentos de abuelas, de abuelitas. Bueno, ese es un enfoque del mito, pero está el otro enfoque. Estaba recordando yo a propósito de los cuentos de abuelitas. Aquí en Guatemala tenemos muchas fábulas, muchos mitos, muchas leyendas, impresionante. Yo oía a mi abuelita, literalmente, cómo nos contaba a nosotros de que existía el sombrerón, la ciguanaba, la ciguamonta, la llorona, el duende y ¿qué más? El cadejo.
Y la abuelita decía que existía. Y mi mamá también lo creyó. Yo ya no lo creí. Pero dije, de repente puede ser, cuando no era cristiano, ¿eh? Tal vez. Ahora, ese tipo de leyendas, algunos la creían a pie juntillas, como dice, o sea, la creían de verdad. Y se asustaban. Bueno, 1 Timoteo 4:7, la Reina Valera contemporánea dice, desecha las fábulas profanas. Aquí, los mitos profanos. Aquí vamos en la otra perspectiva del mito, la otra perspectiva de la fábula. Desecha las fábulas profanas. Y de viejas también. Aquí están los dos tipos. Y de abuelas, de abuelitas. ¿Eh? No le crean a la abuelita todo, mi querido hermano. Hablando de los cuentos, pues, ¿verdad? Dice, y de viejas, mejor ejercítate en la piedad. En otras palabras, rechaza las leyendas profanas. ¿A qué leyendas profanas se refería? A la mitología griega. Se refería a la mitología romana. La mitología griega es abundante, increíblemente abundante, los mitos que ellos cuentan de generación en generación, lo creían, y uno dice, bueno, impresionante. Hay varios mitos, está el mito de la Medusa, está el mito de Sísifo, está el mito de la caja de Pandora, está el mito de Afrodita, que la Afrodita salió porque un tal hombre, salió de las olas del mar, Afrodita, ¿no? Y un tal hombre llamado fulano de tal, se castró los genitales y lo lanzó al mar. Y luego de esa unión de haber lanzado los genitales al mar, de las olas, con esos genitales salió una mujer hermosa llamada Afrodita, que es la diosa del amor, que por cierto era una promiscuidad sexual en honor a esa diosa. Evita las fábulas y los cuentos profanos. También los cuentos y mitos romanos eran muchísimos. Se relacionaban siempre con los dioses. Por ejemplo, había un mito que decía, que creían los del Imperio Romano, de que siempre habían varios dioses. Y uno de los dioses mayores, también habían dioses inferiores que podían interceder por los humanos. Esos dioses inferiores podían interceder ante los dioses más poderosos y tenían una serie de nombres esos dioses. Recordemos que el Imperio Romano en esa época estaba lleno de idolatría, de superstición, de hechicería, y por eso es que también el emperador se consideraba Dios. Detrás de todo eso estaba el mismo diablo, las mismas potestades, oponiéndose a la iglesia del Señor. Así que le dice, por favor, siguiendo esta línea, no sigan las fábulas profanas. Pero cuando habla de los mitos, en el texto nuestro que estamos leyendo, de 1 Timoteo capítulo 1, se está refiriendo a los mitos judaicos y genealogías interminables. Esa era otra confusión, era otra creencia diferente al Evangelio. Entonces, ¿cuáles eran esos mitos, esos cuentos judaicos? La mayoría se conservan el día de hoy en el documento que ya lo mencioné, el Talmud, y que tiene varias divisiones con nombres hebreos. Ahora se puede leer un poco del Talmud, y usted va a oír historias increíbles ahí, y que las toman por verdad. Pero eso no es la revelación de Dios que recibieron los del pueblo de Israel. Recibieron la fe, la revelación de un Dios todopoderoso. Recibieron la ley santa de Dios. Recibieron las promesas. Fueron testigos de milagros, pero muchos de ellos se volvieron posteriormente a las fábulas judaicas y se desviaron de esa fe sincera.
El judaísmo rabínico es entonces una vasta recopilación de leyes, historias de la vida judía, historias de ángeles, historias de personajes. Hendrickson, uno de los exégetas más respetados, él explica y dice, bueno, realmente se ha encontrado que varias de esas fábulas, de esos cuentos, de esos mitos, lo que hacían era tomar personajes importantes del libro de Génesis, como los patriarcas, tomaban personajes también de los libros de Crónicas, de Esdras, de Nehemías, y otros libros del Antiguo Testamento, y luego inventaban historias, como verdaderas, como que fuera algo de Dios, como revelación de Dios, y que incluso algunos o muchos todavía creen lo que sigue en el judaísmo. ¿Verdad? Pablo le dice, mira, todo esto que te he dicho, que prohíbas, que no enseñen diferentes doctrinas, que por favor no presten atenciones a fábulas y genealogías interminables, es decir, judías. Más adelante en el texto dice a fábulas profanas, ni los mitos judíos, quise decir griegos, ni romanos. Ahora le dice, ¿sabes qué pasa cuando alguien se aparta? Bueno, eso le conduce a disputas, discusiones, confusión, perversión, alejamiento del amor de Dios, de la fe sincera y de una conciencia limpia. 1 Timoteo 1:4 en la segunda parte. Dice así: como consecuencias acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Impresionante lo que dice ahí. Cuando se ha caído en doctrinas falsas, ahora vengámonos un poco acá a nuestro contexto de esta generación que estamos viviendo hoy, que hemos vivido. Uno puede escuchar y ver cualquier cantidad de enseñanzas, predicaciones ahora mayormente desde que apareció la internet y mayormente cuando avanzó a la internet de alta velocidad. Uno puede escuchar enseñanzas que se supone que son evangélicas, protestantes, que son cristianas, terribles, totalmente alejadas de la palabra de Dios, enseñando mentiras, haciendo unas prácticas ridículas, pero que mucha gente las cree. En este libro que el Señor me permitió escribir, Religiosidad Popular Evangélica, una autocrítica, aquí describimos las prácticas dudosas, prácticas mitológicas, mágico-religiosas, que parte de la iglesia ha caído y que se ha enseñado por algún tiempo. Aquí lo detallamos bastante bien, es decir, de manera amplia. Pero este libro ahora se ha quedado un poco corto porque ahora habría que agregar varios mitos y varias enseñanzas falaces, engañosas, mentirosas que estamos viendo ahora. Les voy a mencionar una porque es correcto decirlo. Jamás atacaremos personas, nunca, porque Dios ama a los pecadores y a los que se desvían y a los que se confunden. Dios los sigue amando, les da tiempo para que se arrepientan. Jamás condenaremos, juzgaremos, no estamos, pero lo que es una práctica equivocada tenemos que decirlo. Estaba viendo yo, lo vi, no me contaron. En una red social, porque alguien me dijo, mirá lo que están haciendo acá. A una persona cercana que nos quiere, ¿verdad? Y cuando yo veo a un predicador diciendo, bueno, los que quieren recibir el poder del Espíritu Santo, los que quieren salir aquí empoderados con el poder del Señor para triunfar, para tener éxito, vengan, aquí vamos a impartir ese poder. ¿Sabe cómo lo estaba impartiendo? Con una botella de agua, echándole al primero que quiso recibir el poder divino para tener éxito. Aquí se lo estaba echando el agua fría, y así estaba recibiendo el agua.
Yo lo estaba viendo, hermano, y no podía creerlo. Si no lo estaba viendo, algo parecido a Tomás, si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Es que es escandaloso, es ridículo, hermano. Y después, como eran tantos los que querían recibir el poder de Dios para tener éxito y salir adelante y prosperar, agarró una palangana y ¿cómo? Sí, con guacales, pero estaban ahí con recipientes, echándole agua a todos así, echándole. ¡Hombre! Después ahí chuchos mojados parecían, zanates mojados, pero según ellos tenían el poder de Dios. Habían recibido la unción del Espíritu Santo. A ver de dónde sacaron esa agua y se la estaban echando. Hermanos, qué terrible. Lo peor es que la gente lo cree. Por eso digo, el que no ama la verdad del Evangelio sencillo, pero claro, el Evangelio, claro, es promesa, es bendición. El Evangelio es gratuito, pero para salvación, pero implica responsabilidad, implica consagración. El Evangelio es victoria, pero también es sufrimiento. También tenemos que pasar por tribulaciones. Qué terrible. Prácticas y doctrinas falsas, terribles. Por eso, ahora, eso no edifica a la iglesia, eso pone en vergüenza a la iglesia. En vergüenza. Alguien con los 5 sentidos diría, pues, no puede ser. ¿Cómo están creyendo esto? Bueno, así como creíamos nosotros en el agua bendita también, ¿verdad? Que nos echaban agua bendita. O sea, no nos sintamos así como muy superiores, todos pasamos... Vengan acá y llamamos a alguien, de ahí venimos todos, no estamos criticando a nadie, ni condenando a nadie, de ahí venimos todos. Venga, por favor, y venga a bendecir la casa. Muy bien, bendiciendo que va. Pues el carro, ahí también. El matrimonio también. Agua bendita. Mi querido hermano, qué terrible. Pablo dice, en lugar de eso, ejercítate en la piedad. En lugar de eso, aprende a ser un buen discípulo del Señor Jesucristo. El discípulo es aquel que de verdad aprende del Señor y vive como el Señor. Procura vivir como el Señor anduvo. El que se niega a sí mismo. Y entre paréntesis voy a decir esto. Escuché a un predicador conocido, de edad ya avanzada, y dijo, después de varios años de ministerio, de predicar el Evangelio, estaba en oración y de pronto sentí que Dios me hablaba. Y vinieron palabras a mi corazón como estas. Lo que más anhelo de ti no es solamente que enseñes y prediques la palabra. No es solo que te esfuerces en hacer cosas buenas para los demás. Está bien. Puedes servir, puedes enseñar, puedes predicar. Pero lo que más me agrada es que te niegues a ti mismo. Que te niegues en tus deseos carnales, en tus intereses personales, en tus planes y dejes que yo haga mis planes en tu vida. Eso fue lo que el Señor le dijo a este hombre de Dios. Y eso es el Evangelio. El Evangelio, mis queridos hermanos, realmente es amar al Señor, negándonos a nosotros mismos para que haga la voluntad del Señor, Él, su voluntad en nosotros, y no hagamos nuestra voluntad. Eso es el Evangelio. Negarse a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y niéguese. Pero el Evangelio que se ha desviado no habla de negarse a sí mismo. Habla de empoderarse a sí mismo. De sobreponerse a sí mismo. Y cosas que ya en el mundo secular se habla de motivación, de autoayuda y ese tipo de cosas. Así que un consejo bíblico, en otras palabras, cuando Pablo le está diciendo que
acarrean disputas y que no edifican la obra de Dios, sino están edificando cualquier otra cosa, edificando sus propias ideas, sus propios proyectos, sus propias ilusiones. Eso es de condenar y rechazar bíblicamente. Por eso, Pablo en otra parte le dice, tienes que probar a los maestros, a los que enseñan, incluso a los cristianos en general. Tienes que probarlo no tanto por lo que dicen, no tanto por lo que hablan cuando estás platicando con ellos. Observa cómo se comportan. Observa su testimonio. No oigas tanto lo que dicen, sino observa más lo que hacen y cómo viven. ¿Acaso no es cierto eso? Sí, eso es. Yo podría hablar y podría predicar y tener conocimiento, cualquiera puede tener conocimiento, mucho conocimiento, pero ¿cómo vive? ¿Pero cómo trata al hermano? ¿Cómo trata a las personas? ¿Cómo trata a su cónyuge? ¿Cómo trata a los hijos? ¿Cómo vive él? ¿Se niega a sí mismo? ¿Nos negamos a nosotros mismos o no? Señor nos ayude a todos, mis queridos hermanos. Pablo le está diciendo, sí, aquellos que se desvían de esto, dejan de hacer lo más importante que es la edificación de Dios, la edificación de la fe, la edificación del evangelio, el construir la fe para que avance y los seres humanos sean salvos. Cuando el texto dice aquí, acarrean más disputas, más que la edificación de Dios, que es por la fe. ¿Sabe qué está diciendo en esa frase la edificación de Dios? La mayordomía de la obra de Dios. La mayordomía de la reconciliación que Dios ha puesto en las manos de la iglesia. La mayordomía de la fe, de los dones, de los talentos. Eso es lo que nos deberíamos estar más concentrados que en ese tipo de cosas, de genealogías, de fábulas, de cuentos o de conocimiento, en lugar de una obra de amor. Así, Pablo le está diciendo que, en otras palabras, el objetivo más importante para Timoteo y la iglesia, para el líder, maestro, para el cristiano, es la mayordomía, el cuidado de la fe que recibimos. Nosotros recibimos la fe y ese mismo recibir, ese tesoro en vasos de barro, debemos de trasladarlo, administrarlo bien, darlo bien, enseñarlo bien. 1 Corintios 4, 1, 2, Pablo usa el mismo vocablo que está usando aquí en este texto, la edificación, que es realmente administración, mayordomía, aunque se traduce así. En 1 Corintios 4, 1, 2 dice así, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Misterios de Dios, los tesoros de Dios, los tesoros de la fe, los tesoros de Cristo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El mayordomo, nosotros todos los cristianos somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, la salvación en Cristo. Hemos recibido la buena noticia, hemos recibido el evangelio. ¿Y qué se nos ha pedido? Que nosotros vayamos y prediquemos este evangelio a toda criatura. Que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. A todos, no está hablando de los ministros, no, a todos los creyentes. Está diciendo que vayamos y enseñemos las verdades, los mandamientos que Jesucristo nos enseñó para que los guarden. Esa es la obra del Señor, administrarlo. Y eso no es de nosotros, eso es de Dios. Solamente nos usa como instrumentos, nada más. Somos instrumentos en las manos de Dios. Gracias a Dios que nos quiso escoger a nosotros. Por un momento también pensaba y meditaba en algo que había escuchado. Dios es tan bueno y amoroso con nosotros, hermanos, que a los más falibles, a los más imperfectos, a los más pecadores, tal vez podríamos decir también, Dios nos escogió para que fuésemos sus hijos y sus embajadores y sus predicadores, todos. Eso es para la gloria de Dios, eso es gracia, eso es misericordia. ¿Acaso no lo dice el texto?
el texto dice de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y comienza el ejemplo con Jesucristo. ¿A quiénes escogió Jesucristo? ¿A quiénes? A los pecadores, a los recaudadores de impuestos, ladronotes de cuello blanco. Escogió, y mujeres nunca la rechazó. Vinieron a él prostitutas convertidas, como la samaritana, y otras. A los leprosos sanados, a los cojos, a los lisiados, a los que no tenían letras, a esos los escogió. Eso es pura gracia y misericordia. Entonces, nosotros que hemos recibido esa gracia y hemos recibido los tesoros cuando dice los misterios de Dios son los tesoros de Dios, se refiere al Evangelio. ¿Sí? A la fe que hemos recibido. Es la que tenemos que trasladar, cuidar y vivir. Por eso la meta de cuidar y administrar la verdad del Evangelio es el amor que hemos recibido, el amor que debemos de dar, y no un conocimiento teórico, solo en la cabeza, sino el amor sentido, expresado cuando uno lo dice, pero también demostrado. Ese es el amor que Dios nos dio a nosotros. Dios no nos dijo desde arriba, los amo a todos mis hijos. Solo se quedó con eso, no. Él dijo, los amo, Dios es amor. Lo expresa en su palabra. Pero ¿cómo demostró ese amor para nosotros? ¿Cómo lo demostró? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todos nuestros pecados para hacernos salvos. Así demostró que nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se lo demostró entregando a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, gracia, ¿verdad? No se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor puro. Pero ese amor puro es, como dije, se siente, se expresa y se demuestra. Y lo que nosotros tenemos que hacer, mis queridos hermanos, comenzando con nosotros mismos. Yo puedo decirles de palabra a ustedes, los amo. Puedo decirle a alguien que los amo. Pero en los momentos donde hay necesidad, es donde puedo demostrar, si está a mi alcance y me entero, es hacer algo demostrando que los amo. Y ustedes, de la misma manera. Yo le puedo decir a mi esposa, y lo hemos enseñado en tiempos y años anteriores, cuando damos pláticas a los matrimonios, o asistíamos casi siempre a los retiros de matrimonios. Ahora nos hemos apoyado en otros hermanos que sirven ahí también. Pero hablamos de eso. Yo le puedo decir a mi esposa, bueno, ella sabe que yo la amo. O sea, yo siento amor por ella. Pero si no se lo digo, si nunca se lo digo, ella va a pensar, este no me ama. ¿Y por qué no? Porque nunca me lo dice. Y supongamos que se lo digo. Bueno, no, es una suposición que es verdad. Yo le digo que la amo. Aquí yo no puedo mentir. Yo le digo cada día que puedo, te amo. Y te amo con todo mi corazón. Y cuando pido un favor le digo, sí, con mucho gusto, mi amor. Digo. Siempre le contesto así, ¿sí o no? Y cuando yo te pido a ti, también. Bueno, entonces el punto es, que yo le digo, siento el amor, sí, se lo digo, pero ¿cómo se lo demuestro? ¿Cómo se lo demuestro? De muchas maneras. Se lo puedo demostrar con abrazos, se lo puedo demostrar obviamente con provisión, cuidándola en lo que a mí me corresponde, cuidarla en todos los aspectos, demostrarle el cuidado, proveyéndole todo lo que sea necesario, protegiéndola en todo lo que me compete proteger. Eso es lo que tenemos que hacer, el amor. Pero las falsas enseñanzas y doctrinas llevan a algunos a hablar, a decir, a enseñar, pero no aman, no perdonan. Hay personas que saben mucho,
hablan del amor y el perdón y no perdonan cuando les toca perdonar. Esa es la contradicción, esa es la paradoja, ¿no? Así que estos se desviaron a palabrerías sin sentido y la vana jactancia. 1 Timoteo 1, 6, 7 dice así. Me voy a mover un poco. 1 Timoteo 1, 6, 7. ¿Lo podemos colocar? Dice, de estas cosas se han desviado algunos, apartando y se han apartado a palabrerías. Así lo tengo yo en este texto, sin sentido. Y pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Ahora vamos a leer en la NBLA. Regresemos al 6, por favor. 1:6-7, gracias. Pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Versículo 7. ¿Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas? Desviándose algunos. Es decir, el texto dice, iban bien, así como los Gálatas, comenzaron bien estos creyentes. Pero de pronto, cuando no amaron la verdad y no la cuidaron y no se consagraron y no permanecieron ahí, de pronto hubo algo que escucharon, oyeron y vieron, y su carne les llevó a desviarse a vanas palabrerías y a la vana jactancia. Todos los creyentes estamos expuestos a esto. Nadie piense que el que le está hablando o que ustedes que van a la familia de Dios no les puede pasar. Cuidado, a todos nos puede pasar. Confiemos en que no nos va a pasar, porque procuramos predicar la palabra y tratar de vivirla, pero nadie está exento. Ahora, dice así, desviándose algunos, el texto dice, erraron en el blanco. Pablo está usando la figura del arquero, del que tiene arco, el que tiene flecha, la saca, y que es un experto en lanzar la flecha, y que da en el blanco. Se usa, es una palabra un poco técnica, pero es una imagen para decir, ustedes iban muy bien en el camino recto, iban hacia la meta, pero de pronto se desviaron. Como aquel que tira la flecha y no da ni siquiera en el círculo grandote, se sale de una vez. Fallaron. Se apartaron y cayeron a palabrerías sin sentido. Es decir, se apartaron del camino, se apartaron hacia discursos vanos que no edifican ni construyen la iglesia del Señor. Hay personas que pueden estar escuchando mensajes que no van a edificar la iglesia, que no van a edificarlo a ellos, de cómo enfrentar la vida y los problemas cuando vienen las tribulaciones. Por eso esa enseñanza de la doctrina que se le ha llamado la ideología, es más ideología de la prosperidad, que es solo mencionar una de tantas que se mencionan en este libro, frustra a la mayoría porque cuando empiezan a tener graves problemas económicos, enfermedades complicadas y se les empieza a juntar todas las pruebas, dicen, pero entonces Dios no me escucha, es que dice que no tengo fe o algo malo he hecho. No, sencillamente Dios permite las pruebas. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada y crezcamos en el Señor. Y que aprendamos que Dios nos auxilia en las pruebas y tribulaciones, que Él es nuestro amparo y nuestro auxilio en las tribulaciones. ¿Cómo va a crecer nuestra fe? La fe no crece que Dios nos la lanza así, te regalo un poco de fe, estás dormidito, te va a ir tranquilo. Por medio de sueños te va a enviar la fe. La fe se fortalece ante las pruebas que vivimos, hermano. Estamos aquí de pie por la gracia de Dios y porque hemos confiado en Él en medio de las pruebas. Por eso estamos aquí.
alabando al Señor con gozo, con alegría. Se refiere en este texto ya no solo discursos de fábulas y mitos, se refiere en esta parte a discusiones vanas, huecas, sutilezas, incluso en eso puede rayar la teología cuando se hace mucha teología teórica y no se vive la vida práctica. Vanas discusiones teológicas vacías e improductivas. En este caso, dice Pablo, estos que se han apartado, porque no amaron la verdad, se amaron más a sí mismos, el ego, pretenden ser maestros de la ley, doctores de la ley, queriendo ser maestros de la ley, ¿verdad? Estos individuos aspiraban, dice Pablo, en otras palabras, a una posición respetada de aquellos que sabían interpretar la ley, el texto, la Torá, pero carecían del amor a la verdad, el amor a Jesucristo, el amor a la palabra. Lo hacían más por egoísmo, por sobresalir, por protagonismo. Entonces no tenían la humildad, no tenían el corazón limpio, una fe sincera, una buena conciencia. Al principio sí, pero luego se desviaron. Por eso es que cayeron incluso en cosas o en asuntos que no entienden ni siquiera lo que dicen ni lo que afirman. Es decir, tienen una doble ignorancia. No comprenden el contenido de sus palabras ni el significado de sus afirmaciones. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, la verdadera enseñanza cristiana nace del amor de Dios, del amor en el corazón que Él ha puesto en nosotros. El amor, del amor a la verdad también, esa verdad que transforma el corazón, que transforma el alma, el espíritu, que produce un corazón limpio, una fe pura, una buena conciencia. Pero la falsa doctrina, dice Pablo, en otras palabras, promueve el orgullo, promueve la especulación, promueve los cuentos, promueve los mitos y es contrario al Evangelio. El Evangelio auténtico es sencillo, pero es poderoso. Pablo podía decir, él podía contar todo lo que sabía del fariseísmo y todos los cuentos que se sabía también. Pero en un momento dado él dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe y para fe. Porque escrito está, el justo por la fe vivirá. Pero estos paran ignorando esas verdades y paran enredándose en la erudición vana e impotente. Así que la meta de la enseñanza del Evangelio, ya me avanzó un poquito el tiempo. Vamos a correr un poquito. La meta de la enseñanza genuina es formar vidas íntegras, no alimentar la vanidad. A estas alturas podríamos preguntarnos, ¿lo que nosotros estamos viviendo y creyendo y enseñando en medio de las pruebas produce en nosotros amor? ¿Produce el deseo de buscar la santidad? ¿Fortalece nuestra fe? Aunque no veamos todavía la respuesta del Señor, aunque tengamos problemas. El 1 Timoteo 1:5 dice así:
el propósito del mandamiento de prohibir todo esto al final es por amor. Leamos el texto. Pero el propósito de nuestra instrucción, la que le ha dado Pablo a Timoteo, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Quién puede convertir el corazón puro al hombre? Cristo. Cuando aquel nace de nuevo poniendo su confianza en Él, el Señor le da un nuevo corazón. La conciencia la purifica con su sangre preciosa. Y la conciencia está limpia y está plenamente activa para guiarnos a lo que es bueno y darnos una alarma a lo que es malo para que no lo hagamos. Y eso produce una fe sincera. Una fe sincera. Una fe no hipócrita. La palabra no fingida, una fe no fingida que también utiliza Pablo, es una fe sin máscara. Y la palabra máscara en griego viene la palabra de donde viene la palabra hipocresía. Hipo, atrás de, abajo de, ¿verdad? Presenta una cosa, pero es otra. Entonces, esa fe que obra por el amor es una fe sincera, no fingida, que no se va por los mitos y las genealogías interminables. Gálatas 5:6 dice así: esto refuerza lo que hemos venido diciendo y concuerda con lo que Pablo está enseñando, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, la salvación la recibimos por la fe y esa misma fe nos capacita para actuar en amor en la vida diaria. No es por la circuncisión, no es por las obras, ni por lo que creen los de la ley, ni el judaísmo, ni mucho menos los mitos griegos profanos, ni los mitos romanos profanos, no. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Este mandamiento es en realidad la suma de toda la doctrina del Evangelio. Una vez que hemos recibido el amor de Dios, por primera vez experimentamos el verdadero amor, el agapao, el amor de Dios, incondicional, sacrificial, que ama sin esperar nada a cambio, que ama con paciencia, el amor que presenta 1 Corintios 13. Ahora, cuando nosotros vivimos la fe y queremos guardar la doctrina y no desviarnos, amar la doctrina, significa que debemos amar a Dios, al prójimo, conforme nos manda la palabra de Dios, porque en eso se resume el mensaje de toda la Biblia. Marcos 12:30-31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Queridos hermanos, el amor de Dios es el verdadero amor del Evangelio y de la doctrina de la fe cristiana, que se manifiesta en el creyente haciendo énfasis con un corazón puro, una buena conciencia, una fe sin hipocresía. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Yo quiero pedirles que hagamos una oración todos, con sus propias palabras, en silencio. Yo voy a orar, pero oren ustedes también, pidiéndole al Señor que ponga en nosotros el amar el Evangelio de Jesucristo, el amar la verdad, el amar a Dios, el amar al prójimo,
porque el cristiano que rechaza la verdad y pone oídos a las doctrinas novedosas, extraordinarias, las doctrinas llamativas que no son el Evangelio, va a parar apartándose al error y creyendo mitos, fábulas, cuentos profanos o judaicos o de cualquier otra índole. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si nosotros procuramos amar la verdad y la verdad de Jesucristo, amarlo a Él, amar sus enseñanzas, amar la esencia del Evangelio, no nos desviaremos. No escucharemos ni creeremos doctrinas de error. Amaremos su palabra. Trataremos de escudriñarla, de estudiarla, de entenderla, de vivirla con la iluminación y la guía del Espíritu Santo. Hermanos, hay doctrinas peligrosas, engañosas, que pueden ser hasta influenciadas por los demonios mismos. Pablo en una de estas cartas dice que en los postreros tiempos vendrán doctrinas de demonios. El Señor nos guarde y nos libre. Podamos tener un temor santo, reverente, y no nos extraviemos, apartando la mirada de Cristo, su ejemplo, su vida, su carácter, sus enseñanzas, el Evangelio. Eso nos va a sostener en los momentos difíciles. Eso nos va a sostener en la prueba, en las dificultades, su palabra. Amemos la verdad. Si no amamos la verdad, el error va a meterse. Le daremos lugar al egoísmo, a la carnalidad, y pararemos en discusiones, en confusiones, y no estaremos administrando los tesoros del Evangelio que se nos fueron dados en estos vasos de barro. Amemos al Señor, sintiéndolo, expresándolo y demostrándolo. Amemos a los más cercanos. Comencemos con los cercanos. El prójimo, ¿quién es el prójimo? El más cercano. Bueno, el más cercano es nuestra familia de sangre. Expresemos el amor y demostrémoslo. Seamos pacientes, toleremos, perdonemos. Sigamos con el prójimo que está un poco más, no tan cercano, un poco más lejano. Mostremos siempre el amor, la paciencia, la tolerancia. No somos mejor que nadie. Somos salvos por la pura gracia de Dios. No podemos sentirnos superiores a nadie, no lo somos. Cuando entra la vanidad y el orgullo, entra el error y entran las falsas doctrinas. Líbranos, oh Dios, de doctrinas extrañas, de raras enseñanzas, de cuentos, de fábulas. Señor, ten misericordia de los que están escuchando doctrinas erróneas, prácticas erradas como las que mencionamos. Ten misericordia de aquellos que siendo hijos tuyos están creyendo estas barbaridades, Señor. Y también ayuda a los que se equivocan. Ayúdanos a todos. Por favor, Señor. Gracias de todo corazón. Ahora te pedimos también por nuestras necesidades, Padre. Jesucristo, ¿cuántos necesitan auxilio? Ayuda, sanidad, provisión, reconciliación. ¿Cuánto necesita protección, Señor, ante el diablo, ante enemigos humanos, ante peligro de todo tipo? Señor, aquí estamos confiando en ti. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro consuelo, nuestra esperanza. En ti confiamos. Confiamos que no nos dejarás avergonzados. Satanás odia a tu iglesia, nos odia como cristianos, pero tú nos amas más que todo. Nos amaste a nosotros, a tu iglesia.
Cristo se entregó por nosotros. Lo dio todo por tu iglesia. Gracias por amarnos así. Que nosotros podamos amarte, Señor, con el amor que tú nos has amado. Y que podamos amarnos entre hermanos. Que podamos amonestarnos en amor cuando veamos que alguien se está apartando de la fe sencilla del Evangelio y está escuchando o siendo atraído de doctrinas raras y extrañas. Que así sea, Señor. Amén. Si hay alguna persona acá o alguien que está escuchando a través de las redes sociales que no ha nacido de nuevo, que no es creyente, permítame recordar lo que ya dije. Si usted se niega persistentemente a recibir la verdad, va a parar creyendo mentiras, va a parar creyéndole a espíritus de error que los llevarán a la ruina y a la destrucción. Crea ahora en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ser salvo, va a llegar a Dios, sino a través de solo Jesucristo. No es a través de los santos intercesores, no es a través de estatuas, no es a través de cualquier otra persona humana, es a través de Cristo. No es a través de la religión, no. Va a ser salvo creyendo en Jesucristo, que Él murió en la cruz por sus pecados y que Él es el Salvador del mundo. Si alguien quiere ser salvo, por primera vez, diga conmigo esta oración de fe. Si pone su fe en Él, le da la salvación por amor, gratuitamente. Cristo ya pagó el precio de esa salvación. Diga conmigo, el que va a recibir a Cristo por primera vez. Creo en ti, Jesucristo, como el Hijo del Dios viviente que eres. Creo que eres el Salvador del mundo y que moriste por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, mis maldades y errores. Entra a mi vida. Hazme tu hijo. Yo te confieso como mi Salvador personal y creo que resucitaste al tercer día. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.